Buen día, le damos la bienvenida a todas las personas que están hoy conectadas en este webinar. Mi nombre es Luz Helena Rúa Martínez y hago parte de la Fundación para el Desarrollo Integral en Género y Familia, GENFAMI, organización dedicada a aportar a la transformación social y la vida de niñas, niños, adolescentes y mujeres en riesgo o sobrevivientes de violencias basadas en género. En el día de hoy, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, les presentamos el webinar Situación de la Migración en Colombia, con énfasis en mujeres, adolescentes y niñas, el cual hace parte de una serie de actividades en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Atención de las Violencias Basadas en Género con enfoque migratorio, ejecutado por la Fundación GENFAMI con el apoyo del proyecto Integra de USAID. El webinar que realizaremos en el día de hoy tiene un doble propósito. Por una parte, llevar a cabo el lanzamiento de la campaña de sensibilización Integrarte, fortaleciendo servicios para la dignidad, dirigida a las funcionarias y funcionarios de las entidades encargadas de la atención de la población migrante, particularmente quienes han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en género. El segundo propósito es brindar información actualizada sobre la situación de las niñas, las adolescentes y las mujeres en el contexto migratorio, para contar con un marco que permita identificar las principales necesidades y retos en cuanto a las acciones de prevención y atención que se realizan con la población. Tenemos varios invitados e invitadas especiales, a quienes iremos presentando en el transcurso de la actividad. Para esta primera parte nos acompaña Juan Sebastián Barco, quien nos compartirá algunos puntos clave sobre la estrategia de género en el marco del proyecto Integra. Juan Sebastián es subdirector técnico del proyecto Integra de USAID, es especialista en políticas públicas y gerente con más de 15 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas de desarrollo, incluidos 9 años de trabajo en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en USAID. Tiene experiencia en el fortalecimiento de la gobernabilidad y la prestación de servicios públicos para mejorar la reintegración social y económica de las comunidades vulnerables, los procesos de reconciliación y la gobernabilidad en las regiones afectadas por conflictos, a través de la participación y el desarrollo de capacidades de las comunidades y las entidades gubernamentales a nivel nacional, departamental y municipal. Juan Sebastián, tienes la palabra. Hola Luz Helena, muchísimas gracias y gracias a todas las personas conectadas el día de hoy. Un saludo muy especial a los panelistas, a las panelistas en el día de hoy, a la directora de GENFAMI y al equipo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Para nosotros es un orgullo poder presentar hoy este webinar Situación General de la Migración en Colombia, con énfasis en mujeres, adolescentes y niñas, en asocio con GENFAMI y en el marco del Día Internacional de las Mujeres, hoy 8 de marzo. Desde Integra estamos convencidos en trabajar fuertemente los temas de gobernanza migratoria, los temas de gobernabilidad, de articulación institucional y, por supuesto, en contribuir a mejorar el acceso a servicios para la población migrante, los colombianos retornados y las comunidades de acogida y, por supuesto, poder enfocar todas las acciones con enfoque de género e inclusión social de manera transversal en nuestras actividades. La estrategia de género e inclusión social a la que voy a hacer referencia del proyecto Integra tiene una serie de actividades que aborda particularmente las prioridades de niñas, jóvenes y mujeres migrantes retornadas en sus diversidades, buscando que las acciones de la política migratoria se articulen y desarrollen con un enfoque de género en los sistemas locales migratorios. Esto implica que juntos desarrollemos acciones para que las entidades públicas, nacionales y locales, los espacios locales de articulación de política en las que participamos, y los espacios para la provisión de servicios a la población migrante desarrollen el enfoque de género e inclusión en el migratorio. Un ejemplo de ello es lo que venimos desarrollando junto con GENFAMI a través de los mecanismos articuladores, las mesas migratorias, los centros Intégrate, como espacios en los que se pueden coordinar distintas rutas, entre ellas las rutas de violencias basadas en género. Igualmente, esta estrategia del proyecto Integra busca coordinar acciones con distintos actores,
el proyecto Integra tiene una estrategia en 4 ejes. El primero, la prevención y la atención de la violencia basada en género contra la población migrante. Una segunda acción, transformar socialmente los roles de género asociados con las tareas de cuidado, el reconocimiento del liderazgo y trabajo de las mujeres migrantes cuidadoras y el acceso a sistemas locales de cuidado de población migrante. Un tercer pilar o eje está enfocado en la estrategia de fortalecimiento de los proyectos de vida de niñas, niños, adolescentes de la población migrante y retornada en relación con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y finalmente tenemos un eje fundamental que es la visibilización y el fortalecimiento del enfoque interseccional en los sistemas locales migratorios, con particular énfasis en la población migrante con discapacidad y en la población perteneciente a pueblos étnicos. Teniendo en cuenta todo esto que les he mencionado, trabajamos con la Fundación GenFamily precisamente en implementar una donación, pero especialmente la donación está enfocada en fortalecer los mecanismos que puedan incorporar el enfoque migratorio en el trabajo nacional y local de los mecanismos articuladores para la prevención de violencias basadas en género. Este proceso va a incluir el diseño de una caja de herramientas muy útil para funcionarias públicas a nivel local y a nivel nacional, y también vamos a estar desarrollando una campaña de comunicaciones. Por supuesto, también en el marco de esta donación, trabajo, alianza colaborativa con GenFamily, vamos a tener una serie de recomendaciones de política pública para el abordaje de las violencias de género con enfoque migratorio. Finalmente, yo quiero llamar la atención sobre distintas campañas de comunicación a propósito de hoy, 8 de marzo, en el marco del proyecto entre GenFamily y el proyecto Integra de USAID. Estamos desarrollando la campaña Todos Somos Dignas, una campaña que está enfocada y que tiene un mensaje muy relevante, y es que todas las mujeres tienen derecho a una vida digna y libre de violencias. En marzo y en los meses venideros vamos a estar trabajando conjuntamente en la campaña con GenFamily y en esta campaña, en la campaña de Todos Somos Dignas, para continuar impactando el trabajo local y nacional por parte de funcionarios y funcionarias para lograr una atención digna. Es importantísimo para que estas atenciones realmente aborden las necesidades de las personas migrantes y retornadas con enfoque de género interseccional, pero también para que estas campañas puedan fortalecer la incidencia y la voz de las mujeres migrantes retornadas y de comunidades de acogida para vivir dignamente en Colombia. Les agradecemos mucho la participación en este espacio y muchas gracias. Muy buena jornada. Muchas gracias, Juan Sebastián, por tu intervención, que nos convoca siempre a este trabajo tan importante del fortalecimiento de las capacidades de funcionarias y funcionarios para atender a la población víctima de violencia basada en género con enfoque migratorio. Como parte de este lanzamiento, nos acompaña también Erika Velosa, directora de GenFamily, quien lleva 20 años en la primera línea de los programas de atención y asistencia para víctimas de violencia sexual y de género, trabajando con organizaciones de base locales dirigidas por mujeres, como parte de la respuesta del gobierno y con socios internacionales. Como directora de GenFamily, Erika forma parte del Comité Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia de Género, la Junta Directiva de la Ciudad de Bogotá contra la Violencia Intrafamiliar, la Violencia Sexual y la Explotación Sexual y diferentes coaliciones contra la trata de personas. Erika, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a ti, Luz Helena, y por supuesto Juan Sebastián Marco. Para nosotros es en realidad un espacio muy interesante poder estar compartiendo este proyecto que estamos desarrollando actualmente, especialmente en este Día de Conmemoración Internacional de los Derechos de las Mujeres. Así que para nosotros es una oportunidad muy valiosa para presentar un esfuerzo conjunto en el que venimos trabajando desde hace algún tiempo en torno a cómo mejorar las condiciones de atención con dignidad y cómo generar acciones para fortalecer la prevención de las diferentes formas de violencia por razón de sexo y género que sufren las personas en el territorio colombiano. Desde GenFamily, desde hace varios años, venimos trabajando en torno a cómo mejorar estas condiciones de calidad
fortaleciendo espacios de atención del sector salud, de protección, y en esa misma línea fortaleciendo los temas de intersectorialidad de los diferentes espacios que han ocurrido en el tiempo. Estos han sido comités intersectoriales de diferentes respuestas a la Ley 1146, a la 1339, también frente a los temas que tienen que ver con trata. Y actualmente tenemos un escenario muy interesante que es el mecanismo articulador, que establece un mecanismo a partir del cual en cada ciudad, en cada departamento y también a nivel nacional exista un espacio de coordinación de acciones que nos permita trabajar de manera articulada, pero también desde una manera visionaria a mejorar las condiciones de la población en lógica de prevenir las violencias por razón de sexo y género y también en lógica de generar atenciones de calidad para aquellas personas que ya han sido víctimas de estas formas de violencia por razón de sexo y género en el territorio colombiano. Así que para nosotros esta alianza de articulación que tenemos con Integra, que establece una acción de fortalecimiento de los temas desde la dignidad humana, desde un enfoque basado en sobrevivientes, nos plantea una oportunidad de oro para poder establecer unas acciones que de alguna manera permitan que la mayor cantidad de funcionarios y funcionarias que tienen esta inmensa responsabilidad de restablecer y reparar derechos de quienes han sufrido situaciones de violencia por razón de género y por razón de sexo, terminen teniendo una mejor capacidad, un mejor conocimiento e información más actualizada precisamente en torno a cómo desarrollar de manera más óptima el trabajo que tienen, que es en realidad absolutamente importante y que marca la vida de las personas que llegan a sus servicios para ser atendidos. Así, este espacio de trabajo en el que estamos ahora involucrados con Integra, con el apoyo y todo el respaldo de USAID, nos permite poder desarrollar una serie de acciones de fortalecimiento con un enfoque muy particular y es el enfoque que tiene que ver con el enfoque migratorio. En esa lógica, nuestro interés siempre es generar acciones que planteen buenas prácticas, las mejores posibilidades de desarrollar estándares adecuados para la atención y por otro lado, desde esa lógica, poder brindar a la víctima una respuesta acertada de acuerdo a su diversidad, a sus condiciones muy particulares y a esa subjetividad que esa víctima puede tener. Por supuesto, en ese proceso pues es muy interesante poder desarrollar una serie de acciones que precisamente permitan que los diferentes mecanismos articuladores del nivel nacional, departamental y municipal cuenten con herramientas que permitan acceder a esta información. De allí que en esta estrategia vamos a tener, como nos planteaba Juan Sebastián, una línea técnica muy fuerte de trabajo en lo que tiene que ver con temas de migración, de temas de interseccionalidad, y allí vamos a tener un énfasis muy claro frente a los temas que tienen que ver con diversidades, con temas de género, con temas que tienen que ver con temas étnicos y por supuesto con un tema muy fuerte asociado a los temas de ciclo de vida. Y esto es particularmente importante considerando las particularidades que tiene la migración en Colombia y todo lo que estamos viendo con este tema de flujos migratorios mixtos en el que nos encontramos, digamos, en este ambiente en el que se encuentra precisamente el país. Y en ese sentido, tenemos esta estrategia que responde y acompaña a la estrategia que tiene que ver con Integra, que hemos denominado Integrarte, ¿no? Que es una estrategia que busca precisamente fortalecer servicios de la dignidad humana. Y por otro lado, generar también algunas acciones de acompañamiento y respaldo a precisamente organizaciones sociales o entidades, comunidades que estén acompañando a las mujeres, adolescentes, niñas y niños que pueden estar siendo víctimas en contextos migratorios. Y en ese sentido, pues un tema muy interesante de esta campaña es precisamente abordar diferentes formas de acercarnos a través de la información, el conocimiento y por otro lado consideramos claramente que esto nos va a permitir, como decimos en el área de emergencias, salvar vidas. Muchas veces el conocimiento salva vidas, mitiga riesgos o disminuye impactos de las diferentes situaciones que se presentan. Así es que dentro de esta campaña nosotros vamos a encontrar una serie de webinars, que este es el primero del cual estamos arrancando, conversatorios con personas que son expertas en diferentes campos, no solamente del nivel nacional, sino internacional, que permitan traer información bastante novedosa de este continuo de las violencias que representa precisamente
digamos, el estar en una situación de violencia por razón de sexo y género. Y por otro lado, vamos a tener unos espacios donde vamos a trabajar de manera más direccionada a través de módulos de formación que estarán ubicados en nuestra plataforma web, dirigidos a los profesionales que se encuentran precisamente en esta primera línea de respuesta frente a los temas de violencias por razón de sexo y género. Asimismo, vamos a tener un espacio que hemos soñado mucho con las colegas de Integra, y es precisamente generar algunos temas de prevención a través de un podcast en el cual vamos a tener unos temas muy interesantes en torno a acciones de prevención que se pueden trabajar ya no tanto desde el nivel institucional, sino desde el proceso comunitario, y temas que tienen que ver con cómo fomentar y mejorar mecanismos de protección individual, pero también de articulación y búsqueda de ayuda cuando ocurren situaciones de violencia. Y en ese sentido, pues parte del ejercicio precisamente está en poder entregar al final de este proyecto unas herramientas, unas acciones que puedan ser utilizables y que permitan romper estas brechas que muchas veces se dan en información debido pues a las características particulares que tienen los diferentes escenarios territoriales, locales, y que funcionan de maneras diversas y que pues siempre son susceptibles de ser fortalecidos y mejorados. Así que estamos muy contentos de estar dando inicio a este espacio. Les invitamos a que se unan a esta información, es información que salva vidas. Muchas veces para quienes trabajan en esta línea es información muy útil para poder desarrollar todas sus acciones, pero para quienes no trabajan en esta línea y sin embargo tienen muchas veces contacto con víctimas o tienen contactos con casos que conocen, nos permite también entender qué cosas podemos hacer para mejorar las condiciones de la población en general y para prevenir estas formas de violencia, no solamente en la población migrante, que tiene ya de por sí unos riesgos muy particulares, sino también en torno a la población que vive permanentemente en Colombia y que también se ve muchas veces expuesta a estas dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Tenemos entonces Integrarte, fortaleciendo servicios para la dignidad, dirigida a las funcionarias y funcionarios de las entidades encargadas de la atención de la población migrante, particularmente quienes han sido víctimas de algún tipo de violencias basadas en género. Y también tenemos la invitación a ser parte de la campaña Todas Somos Dignas, que también nos ha mencionado Juan Sebastián. En esta segunda parte del presente webinar, hoy 8 de marzo, nos acompañan también Adriana Narváez del Ministerio de Salud, Tatiana Olarte del Programa Integra de USAID y Erika Velosa, directora de Genfami. Cada una de ellas hablará de la situación de las mujeres, adolescentes y niñas en el contexto migratorio, de acuerdo con la línea institucional y la experiencia de las entidades que representan. En primer lugar, tenemos a Adriana Narváez, psicóloga y magíster en psicología clínica y de la familia, consultora e investigadora social, con experiencia en el ámbito clínico de la salud y social comunitario, en lo relacionado con el diseño, implementación, seguimiento y monitoreo de proyectos de atención psicosocial y de salud mental dirigidos a población migrante, población víctima del conflicto armado y población vulnerable. Adriana, buen día, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Luz Elena, muchas gracias a todos los que nos acompañan en este webinar. Voy a permitirme hacer una presentación, entonces denme un segundo mientras proyecto. Quisiera confirmar si se está viendo la presentación en pantalla completa, por favor. Sí, te confirmo, sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Bueno, gracias por esta invitación. Creemos muy importante este espacio para el Ministerio de Salud. Hoy poder compartir frente a cuál es la situación de la migración en Colombia con énfasis en mujeres, adolescentes y niñas. Digamos que esta comprensión la hacemos desde la Oficina de Promoción Social, donde tenemos específicamente el grupo de población migrante. Allí digamos que tenemos toda una apuesta frente a la atención psicosocial, la salud mental, la salud física de la población migrante, y por eso digamos que tiene sentido que estemos acompañando hoy este espacio desde el Ministerio de Salud y específicamente desde la Oficina de Promoción Social. Allí digamos que queremos arrancar
contándoles cómo desde el Ministerio de Salud comprendemos la migración y para ello pues es importante mencionar que lo entendemos como un proceso natural e histórico que ha venido ocurriendo a lo largo de los años por parte de los seres humanos. Lo que entendemos es que puede variar de acuerdo a los motivos, a las dinámicas que la genera, así como las condiciones sociales, políticas y económicas por las cuales transitan las personas en los países en los que están migrando, en los territorios a los cuales están llegando. Y entendemos que en ocasiones esta migración o esta movilización puede estar o puede darse en condiciones contrarias a la garantía de sus derechos y a su protección. Y es allí en donde tiene todo el sentido que desde el sector salud estemos brindando una respuesta diferencial a la población migrante, entendiendo que la migración es un determinante estructural en la salud y que puede generar unos impactos diferenciales. Esto es independientemente del estatus migratorio o la fase en la que se encuentre la persona o la familia que está migrando. Allí también hemos entendido cómo la migración puede traer unos cambios físicos, unos cambios mentales, unos cambios emocionales y relacionales, así como unos cambios en las prácticas culturales y en las condiciones de seguridad económica y social de las personas y las familias que están migrando. Y por ello desde el Ministerio de Salud creemos que es muy importante tener una mirada integral que permita reconocer cuáles son esos cambios y esas transformaciones que ha traído la migración, tanto a nivel físico como mental, como en los vínculos y las relaciones, en los proyectos personales, familiares, en la identidad y en el ejercicio de los diversos roles, entendiendo también, digamos, desde una mirada de enfoque de género, que estos roles pueden variar de acuerdo a la migración y al momento de la vida en la que se encuentran las personas, como los niñas, las adolescentes y las mujeres. Desde el Ministerio de Salud creemos que siempre serán las personas quienes definan ese sentido, le otorguen el sentido a la experiencia de la migración y por ello es muy importante que las acciones que hagamos desde la atención en salud física, mental o psicosocial, que ahora les vamos a contar un poco más adelante qué estamos haciendo desde lo psicosocial, permita comprender con las propias personas y las familias cuáles son esos significados que le otorgan a la experiencia de la migración. Queremos compartirles hoy y muy a propósito de comprender cómo ha sido la migración para las mujeres, para las niñas y para las adolescentes, compartirles algunos impactos y algunas afectaciones psicosociales que hemos venido entendiendo desde el Ministerio de Salud y allí digamos que es importante empezar por decir que las desigualdades entre los géneros y también en cuanto a las garantías de derecho, así como las relaciones de poder, también se expresan en la migración, entonces también las vemos y allí vemos cómo cuando esta ocurre en condiciones de vulnerabilidad, pues está mucho más expuesta a las mujeres, las niñas y las adolescentes. Un poco entendiendo cómo estas afectaciones específicamente están en las mujeres, es importante entrar a mirar cuáles son las razones por las cuales están migrando las mujeres. Allí entendemos una primera que está encaminada a la búsqueda de mejores condiciones de vida económicas para ellas y para sus familias. Entendemos también que hay otra razón y es el reencontrarse con familiares cuando han migrado antes de ellas, entonces si su pareja migró, es ir a acompañar también a esa pareja y a reencontrarse. O tenemos una tercera razón y es el huir de situaciones de violencia que se están presentando en el país en el que se encuentra y por eso es una opción el buscar un tercer país o un segundo país que permita buscar o encontrar otras condiciones distintas. Hemos entendido que no en todos los casos, pero sí en algunos casos las familias no están migrando de manera completa y en ese sentido las mujeres han tenido que dejar a sus hijos al cuidado de otras personas. Esto pues ha generado una serie de emociones que pueden estar allí como sentimientos de tristeza, de imposibilidad, de frustración y esto sobre todo pues al no estar en la crianza de sus hijos y estarlos acompañando en ese proceso de crecimiento. También hemos entendido cómo durante el tránsito de las mujeres entre un país y otro, hay mayores riesgos a ser víctimas de violencia sexual, de acoso, de explotación sexual o laboral,
y de trata de personas. Esto pues también está a veces relacionado, en algunos casos está relacionado con que los territorios a los cuales llegan, esos territorios de acogida o territorios receptores, en algunos casos están condicionados también por acciones o dinámicas discriminatorias hacia las mujeres, y claramente esto se ve hacia las mujeres migrantes. También hemos comprendido cómo las mujeres migrantes, cuando se desplazan de manera irregular, tienen mayores temores a denunciar o acercarse a alguna oferta institucional de protección o a oferta que esté presente en el territorio. Esto nos pone allí unos limitantes frente a poder realmente llegar a las mujeres que están siendo víctimas de violencias de género o de otros hechos o de otros delitos que pueden estar allí muy marcados hacia las mujeres. Queremos también compartirles algunos impactos y algunas afectaciones psicosociales que hemos comprendido en las niñas y adolescentes, y allí pues es importante entender que cuando los niños y las niñas y las adolescentes están migrando en condiciones de vulnerabilidad, están también más propensos a ser víctimas de diversos delitos como el abuso sexual, el secuestro, la trata de personas o el reclutamiento ilícito o forzado. Y esto puede venir también acompañado de afectaciones físicas, mentales, que pueden estar asociados con la alimentación, con la vivienda, con todo este entorno en el cual ellos están creciendo, y que los puede poner, digamos, en esas situaciones de mayor vulnerabilidad también a necesidades físicas y mentales y emocionales. Otro de los aspectos que hemos venido entendiendo con los niños es que quienes están más expuestos son aquellos que están o separados de sus familiares o no se encuentran acompañados de sus familiares o cuidadores, es decir, que están migrando, pero digamos, migran solos. O niños, niñas, adolescentes que migran o viven en hogares encabezados por una niña o una niña, o que viven con estos niños, niñas, adolescentes que migran con un solo adulto, pero que este adulto tiene al cuidado muchos de niños, niñas, adolescentes, o están con cuidadores, personas mayores. Hay allí mayor, digamos que, riesgo, así como niños o niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad tienen pues mayor riesgo a vivir estos delitos. También hemos entendido cómo quienes migran sin algunos familiares, los niños, niñas, adolescentes que migran sin algunos familiares, ya sean porque se quedaron en el país de origen o porque durante la migración tuvieron que separarse, ellos presentan mayor miedo y angustia frente a si se va a haber un reencuentro o va a haber un proceso nuevamente de estabilidad en ese núcleo familiar. Entonces, todo esto, digamos que lo hemos venido comprendiendo y creo que es importante poderlo allí tener en cuenta con los niños y niñas. También desde hemos hecho como un análisis de cómo ha impactado y se ha afectado psicosocialmente quienes han vivido la trata de personas, y allí pues es importante también mencionar cómo ante situaciones o condiciones de vulnerabilidad se presenta la trata de personas como una posibilidad allí, digamos, una salida económica ante esta crisis económica que puede tener la vulnerabilidad en el proceso migratorio, y se terminan cediendo a este tipo de procesos de manera temporal. Sin embargo, esto a veces se prolonga en el tiempo y viene acompañado de mecanismos de violencia. Allí también es importante mencionar que este delito de trata de personas no es exclusivamente pues, propio de las mujeres, pero sí entendemos que sí hay un mayor riesgo sobre las mujeres, y las niñas son quienes están más expuestas a estos propósitos. Y pues claramente el ser víctima de trata de personas trae consigo unos impactos y unas afectaciones en la vida de las personas, en sus cuerpos, tanto a nivel físico como mental, que es importante poner allí cuidado. Este delito también trae un aislamiento social porque pues digamos que viene acompañado de la limitación que tienen las personas o impide el contacto con las familias, con sus seres queridos, y esto pues impide como tal volver a reconstruir unos vínculos y a restablecerlos en el tiempo, y allí digamos que
desde el acompañamiento psicosocial y desde todo el trabajo que podamos realizar es importante trabajar sobre el fortalecimiento de los vínculos, de las relaciones de confianza de las personas que vivieron este delito con las demás personas para poder recuperar su autonomía, sus proyectos de vida, sus deseos de volver a reconstruirse con otros. Acá hemos comprendido no solamente hemos comprendido solamente los impactos y las afectaciones, sino que también creemos que es muy importante entrar a comprender cuáles son los recursos de afrontamiento, qué es aquello que ha permitido, digamos, ponerse, continuar a pesar de la situación difícil que están viviendo. Y allí entendemos los recursos de afrontamiento como creemos que se construyen a lo largo de la vida, creemos que vienen acompañados de esos saberes, de esas experiencias, de esos vínculos significativos que ha construido las personas y que les permite sobreponerse, continuar a pesar de las situaciones. Y creemos que los recursos de afrontamiento son distintos, son diversos, dependiendo de las personas, las familias y las comunidades, del contexto en el que se encuentran, y por ello es importante comprender con cada uno cuáles son esos recursos de afrontamiento que tienen disponibles. Algunos ejemplos de recursos de afrontamiento que hemos comprendido con las mujeres y con las niñas y adolescentes tienen que ver con esto que vemos allí. El primero es la creatividad para emprender iniciativas. Esto tiene que ver también con la capacidad que tienen ellos para poner allí su saber propio, para intercambiarlo con otros, para adquirir nuevas habilidades. Y creemos que la población migrante es impresionante esa capacidad que tiene para poner allí todo su aprendizaje, sus saberes y ponerlo a servicio del otro también. Creemos que la familia y la pareja también es un recurso de afrontamiento importante en los procesos de migración. Hemos comprendido también que la migración ha permitido transformar algunos estereotipos que se tienen frente al género, y no solamente frente al género, sino también en términos generacionales. Entonces vemos allí cómo las mujeres han emprendido distintos roles a los que se tenían en el país de origen y han podido, digamos que, transformar también esos imaginarios que se tenían frente al ser mujer o al ser el ser adolescente o el ser niña en ese territorio, y al llegar al nuevo territorio, digamos que han podido posicionarse de manera diferente. Otro de los recursos que creemos importantes es cómo la población migrante, al juntarse con otros migrantes en el tránsito, esto ha sido un recurso importante en tanto les ha permitido contenerse mutuamente, cuidarse y afrontar las situaciones difíciles de manera conjunta. En ese tránsito pues se han compartido estrategias, saberes sobre el territorio en el que están, sobre los espacios de esparcimiento y demás, y esto también se vuelve un recurso importante. Las redes o organizaciones, tanto formales como informales de población migrante, creo que también ha sido importantísimo porque también ayuda en el intercambio de la información frente a los deberes y los derechos, frente a las rutas, la oferta institucional que está allí presente. Y finalmente las alianzas y los vínculos que se ha construido en las mujeres, la población migrante, las niñas y adolescentes con la comunidad acogida, ha sido también muy importante para poder continuar con sus proyectos de vida, con sus deseos hacia el futuro y también con las situaciones de vulnerabilidad que se estén presentando allí en el momento. Queremos compartirles un poco cómo está en estos momentos el estado del aseguramiento de la población en salud. Esto pues para contarles, sobre todo con la población migrante venezolana, el esfuerzo que se ha tenido en la afiliación y el avance que se ha tenido también desde el ministerio, pero también desde las secretarías de salud y del apoyo de la cooperación, porque esto ha sido realmente un engranaje de múltiples acciones en las que han estado allí presentes. En estos momentos, según datos de Migración Colombia, tenemos cerca de 2.500.000 personas, población migrante venezolana, y de esa población tenemos 1.600.000 que se encuentra con PPT, con permiso por protección temporal,
De esa población contamos en estos momentos, o bueno, con corte a diciembre del 2022, con 1.156.480 personas afiliadas al sistema, de las cuales 256.167 se encuentran en régimen contributivo y 313.000 se encuentran en régimen subsidiario. Todo esto es importante porque conforme vamos avanzando en la afiliación a la población migrante, podemos llegar a brindar una atención en el marco del sistema de seguridad social en salud, y esto pues incluye toda la ruta de mantenimiento de la salud, desde acciones de promoción de la salud, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos, entre otros. Digamos que aquí el reto grande que tenemos y la apuesta grande es lograr que muchas más personas puedan estar regularizadas en el país y puedan ser afiliadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para que puedan ser atendidas en el marco de toda la ruta de la atención. Queremos también contarles que recientemente el Ministerio de Salud está avanzando en un acompañamiento psicosocial que está dirigido a la población migrante en todos los cursos de la vida con enfoque de género. Y desde allí lo que promovemos es el bienestar psicosocial de la población migrante y la integración social comunitaria. Desde allí hay una apuesta de 3 modalidades, o atención desde 3 modalidades. La modalidad individual, que le aporta, digamos, a toda la reconstrucción del horizonte de vida y del fortalecimiento de los recursos de afrontamiento. La modalidad familiar, que está pensada en la transformación y el fortalecimiento de los vínculos y los roles familiares, en la reconstrucción de los horizontes de vida y en el fortalecimiento también de los recursos de afrontamiento. Y una modalidad comunitaria que le aporta a la integración cultural, a la prevención de la estigmatización y la discriminación, a la transformación de imaginarios y al fortalecimiento de redes y recursos de cuidado, y de recursos de cuidado sobre todo mutuo. Esta estrategia, pues, digamos que se va a implementar en el territorio nacional y creemos que puede ser de mucha ayuda para las comunidades de acogida, para la población migrante y para los colombianos retornados. Esto es un poco lo que queríamos compartirles desde el Ministerio de Salud. Agradecerles pues por este espacio. Creemos muy importante el poder seguir contando con estos espacios de conversación, de compartir de los avances que se está teniendo en términos de la política pública, y bueno, pues cualquier cosa estaríamos muy pendientes. Adriana, muchas gracias porque tú nos haces un llamado a la importancia de la salud mental y de la atención psicosocial de la población, y también nos muestras cómo se concibe la migración desde la institucionalidad, siendo necesario tener una mirada integral, pues esta afecta la calidad de vida y salud de la población, impacta de manera importante a las niñas, adolescentes y mujeres, y también nos invitas a conocer los recursos y estrategias de afrontamiento frente a la migración en nuestro país. Para profundizar sobre la situación de las mujeres, adolescentes y niñas en el contexto migratorio, damos la bienvenida a Tatiana Olarte, especialista en género e inclusión social del proyecto de USAID. Tatiana es abogada con experiencia principalmente en asuntos relacionados en género y políticas públicas, tanto en la cooperación internacional como en el gobierno. Ha trabajado con población migrante, étnica y víctima del conflicto armado. Realizó maestrías en el Reino Unido en género y derecho internacional, y tiene una especialización en derecho constitucional. Tatiana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Luz Helena. También es un placer para mí estar con este grupo de mujeres que nos acompaña hoy en el panel, que han trabajado durante varios años con mujeres de diferentes poblaciones en Colombia, y que ahora nos estamos enfocando en mujeres de población migrante, mujeres retornadas, niñas y adolescentes también. Pues es mi turno yo quisiera pues un poco hablar desde la perspectiva del trabajo que venimos haciendo en el proyecto Integra de USAID,
que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, donde trabajamos desde diferentes perspectivas para lograr la garantía de derechos de mujeres, niñas y adolescentes migrantes y retornadas. También voy a compartir la pantalla para poder compartirles la presentación de PowerPoint. Dame un segundo mientras listo esta presentación. A ver. Ahorita tenía abierta la presentación, la tengo abierta acá, pero no me da la pantalla. Vamos a ver si lo logro. Yo te aviso. A ver si... ¿Ya están viendo la presentación? Sí, puedes ponerla a modo presentación Sí. y ya la Listo. tenemos ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces rápidamente yo quisiera empezar, digamos, por poner en contexto la cooperación internacional. Tenemos, digamos, diferentes objetivos. El objetivo principal de Integra, tal como Juan Sebastián Barco, el subdirector técnico del programa, lo estableció, es el objetivo de lograr la integración de la población migrante y retornada en Colombia con la comunidad acogida desde una perspectiva que incluya el enfoque de género y el enfoque de diversidades y de inclusión social. No necesariamente estamos trabajando en temas humanitarios, que es tan importante, pero principalmente queremos lograr un proceso de integración con garantía de derechos que fortalezca la gobernabilidad migratoria a nivel nacional y que fortalezca también los sistemas locales migratorios en clave de género e inclusión. Y quisiera empezar hablando de este tema en temas de género e inclusión cuando hablamos de la migración, y Adriana, mi compañera que me precedía del Ministerio de Salud y que dijiste varias cosas claves en las que no voy a ahondar, pero que sí tocaste claramente, es el proceso de feminización de la migración de Venezuela en Colombia. Y esta feminización pasa por varios ángulos, quisiera mencionarles algunos. Digamos, uno de los principales es que hay mayoría de mujeres migrantes, mujeres, niñas y adolescentes migrantes y retornadas en Colombia que hombres. Es una pequeña mayoría, pero es significativa y es importante que entendamos este proceso. Según Migración Colombia, a febrero, es decir, hace un año, de 2022, aproximadamente había 2.477.000 personas migrantes de Venezuela en Colombia con vocación de permanencia, y esto es muy importante, es decir, que estaban aplicando a procesos de regularización, ¿sí? De las cuales el 51% eran mujeres y el 49% hombres. Es importante decir que a octubre de 2022 Migración Colombia hizo otro corte donde calcula una actualización de alrededor de 2.800.000 personas de Venezuela en Colombia con vocación de permanencia otra vez, y alrededor del 52% son mujeres. Estas cifras no las traje acá porque no están colgadas en la página de Migración Colombia y digamos que sí han sido socializadas con nosotros, pero pues hasta que no sea oficial no las puedo presentar en una presentación, pero sí creo importante de notar cómo va aumentando el número de mujeres migrantes en Colombia provenientes de Venezuela. Esto, entonces, ¿qué significa en términos de la feminización? Por un lado, quiere decir que evidentemente ha habido un aumento sostenido de las mujeres migrantes y las niñas y los adolescentes llegando al país. En la primera ola digamos, de migración desde Venezuela, que aproximadamente en el 2018, la mayoría de personas que llegaban a Colombia eran hombres y jóvenes. Sin embargo, los flujos subsecuentes indicaron que llegaban más mujeres y más personas jóvenes, por un lado para encontrarse con sus familias, pero por el otro lado, y esto es muy importante si queremos entender la migración y la feminización de la migración, también muchas mujeres de manera individual apostaban por cruzar las fronteras para encontrar oportunidades de crecimiento personal, de proyecto de vida, de autonomía económica, incluso mujeres jóvenes, adolescentes y niñas viajando solas.
Es decir, las mujeres se estaban uniendo a sus familias, pero también tomaron decisiones de venirse ellas mismas o en compañía de otros familiares o de personas conocidas para apostarle a la mejora de un proyecto de vida, también huyendo de condiciones, digamos, económicas bastante precarias y en muchos casos de violencia, como lo anotaba Adriana en su presentación anterior. Eso quiere decir que las mujeres y las niñas en situación de movilidad humana también no solamente tienen una apuesta por mejorar su proyecto de vida, pero en los procesos de movilización se presenta un acumulado de desventajas que tiene que ver con la subordinación por motivos de sexo, de género, por motivos relacionados con su proveniencia geográfica, por la pertenencia étnico-racial, por su clase social, la edad y la discapacidad. Esto genera un sinfín de barreras para acceder, por ejemplo, a rutas de atención y prevención de violencias, tanto en el tránsito como en la llegada a su destino en Colombia o incluso al mercado laboral, y más adelante vamos a ver estas cifras. Esto que les estoy contando hace parte del concepto de la feminización de la migración, es decir, pasa por un concepto numérico donde hay mayoría de mujeres que empiezan a cruzar las fronteras, y en este caso entre Venezuela y Colombia, pero adicionalmente entendemos que la feminización de la migración pasa por entender estas discriminaciones de género que se cruzan claramente con la xenofobia, con el racismo, con el machismo, con la discriminación, clasismo y la discriminación que hay en contra de personas con discapacidad y sus cuidadores. Entonces, para terminar esta parte como de la feminización, dejar claro el argumento que quiero hacer es que la feminización de la migración implica hacer visible y fortalecer las apuestas y los aportes individuales, familiares y comunitarios que tienen niñas, adolescentes y mujeres migrantes y retornadas en sus diversidades en el proceso, digamos, migratorio, ¿sí? Y eso también lo mencionaba Adriana permanentemente, y es que hay una apuesta por mejorar su calidad de vida, por tener un proyecto de vida digno en el país. Sin embargo, no podemos entender ni esa apuesta ni esos aportes que traen las mujeres, niñas y adolescentes si no entendemos que el proceso migratorio tiene y conlleva unos impactos agravados y exacerbados por razones tanto de género como de sexo sobre mujeres, niñas, migrantes y retornadas. Es decir, no solamente por ser parte de población migrante, las mujeres, niñas y adolescentes tienen graves desventajas, sino por ser mujeres. ¿Sí? Y por ser mujeres que pueden ser mujeres indígenas, o pueden ser mujeres afro-venezolanas, o pueden ser mujeres en condición de discapacidad o cuidadoras de personas con discapacidad, ¿sí? Y esto en población migrante, y es un énfasis que nosotros desde el proyecto Integra hacemos permanentemente, tiene unos impactos que muchas veces son devastadores, y no quiero comparar violencias, pero sí quiero hacer un énfasis en la diferencia que hay entre ser una mujer que está migrando en Colombia, y ya vamos a repasar rápidamente algunos de los riesgos agravados, y ser una mujer que tiene otras redes de apoyo y otros recursos en el país porque es colombiana. Entonces, eso quiere decir que hay factores de riesgo. Yo voy a pasar muy rápido por ellos, no me quiero demorar tanto, se me pasa el tiempo, porque Adriana también hizo referencia a eso. Hay desinformación sobre el contexto migratorio, trámites previos sobre derechos y obligaciones, obstáculos para acceder a servicios de salud y reproductiva. Si bien en Colombia, como lo dijo Adriana, hay unos avances muy grandes en acceso a salud de las mujeres migrantes, incluyendo salud materna. La precariedad económica es un factor de riesgo muy alto, la ausencia de redes de apoyo, la contención también de la familia, por supuesto la xenofobia y el racismo, que funcionan tanto como causa estructural de discriminación como un factor de riesgo, los riesgos de explotación sexual y laboral. La falta de regularización hemos encontrado en el proyecto Integra, y eso también son hallazgos de Genfami, es una de las principales causas para que las mujeres piensen y los funcionarios no estén dando atención debida a mujeres, niñas y adolescentes migrantes, entre otras. Y aquí rápidamente, digamos, quisiera como hacer énfasis en algunas cifras también, que yo creo que Erika también va a mencionar, y son cifras que demuestran, digamos, que mujeres migrantes cada vez va en acceso la denuncia, pero también, digamos,
entender cuál es la fotografía de la violencia. Mientras que en el 2015 había 34 denuncias de personas de nacionalidad venezolanas por casos de violencia basada en género, según el Civigila, para el 2021 teníamos 5.837.000 casos de violencias, y ustedes saben que aquí hay subregistro altísimo, casi del 75% según cálculos que se han hecho. Es decir, que ha aumentado sistemáticamente y consistentemente la violencia basada en género. Dentro de estas mujeres y niñas víctimas de violencia, vemos que el 29% están entre los 18 y los 28 años de edad, es decir, hay una gran situación de violencia en población joven. No me quiero detener mucho en el tema de trata de personas porque Adriana lo habló, pero claramente desde el Observatorio de Delito de Trata de Personas se constata que la mayoría de víctimas de delito de trata de personas corresponde a mujeres o personas del género femenino, el 81%, comparado con el 19% del género masculino, lo que no quiere decir que no tengamos unas estrategias sólidas para prevenir la trata tanto en hombres como mujeres, pero vemos que la mayoría de las mujeres son las que adolescentes y niñas están siendo víctimas de trata de personas en Colombia. Esto es muy importante, esta cifra. Estos todos son cifras basadas en el Observatorio de Asuntos de la Migración del DNP, entonces son cifras oficiales y procesadas por el DNP. Para el 2021, Colombia tenía una tasa de informalidad del 48.4 y una tasa de desempleo al 13.7. Y a su vez, las mujeres fue una de las poblaciones que se vio más afectada por el desempleo en ese momento. De las mujeres entre migrantes y colombianas, las personas más afectadas por tasa de desempleo eran las mujeres migrantes. De entre los hombres y las mujeres migrantes, o sea, población solo migrante, eran las mujeres las más afectadas en la tasa de desempleo según cifras del DANE. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres están en la última escala de acceso a empleo y tienen que estar en la informalidad y en condiciones bastante precarias en la informalidad. Y esto nos da, digamos, junto con los temas de prevención de violencias y el tema de acceso a empleo y desempleo de mujeres migrantes, nos da una cifra bastante preocupante y tenemos que trabajar en el trabajo de autonomía económica de las mujeres para prevenir violencias. Aquí quise traer esta cifra porque para nosotros es muy importante entender, estos son cifras del CISBEN, es decir, se reduce sustancialmente la población que estamos analizando, pero frente a la población migrante de Venezuela en el 2022, el 29% de las mujeres registradas estaba dedicada a los oficios del hogar. El 22% estaba buscando trabajo y el 13.7% estaba trabajando. Mientras que el 12.8% de las mujeres migrantes manifestaron estar estudiando. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una brecha clarísima con los hombres. Los hombres, el 2.6% estaba dedicado a los oficios del hogar, es decir, mujeres migrantes están abrumadoramente a cargo de las tareas de cuidado. El 27.9% de los hombres se encontraba buscando trabajo, más que las mujeres, y el 25.5% estaba trabajando. Y miren la brecha, mientras que el 13% de las mujeres estaba trabajando. Las brechas son claras y esto lo dicen las cifras del CISBEN. Y adicionalmente, las mujeres migrantes que estaban trabajando, la mayoría están como independientes, pero aquí es interesante ver cómo en temas, por ejemplo, de trabajo doméstico, la mayoría, de personas que estaban en trabajo doméstico eran mujeres. Es decir, otra vez, la migración y la feminización de la migración implica que mujeres migrantes y jóvenes están a cargo de labores de cuidado y trabajo doméstico. Y cuando hablamos de eso, nos referimos a cuidado de niños, niñas y adolescentes, cocinar, limpiar, planchar, hacer las tareas del hogar, cuidado de personas enfermas, cuidado de adultos y adultas mayores. Bueno, aquí es interesante, tenemos unas cifras del SENA. Yo de todas formas esta presentación la dejo, pues quien la quiera solicitar, esta es información pública que también está en un informe que está en el Observatorio de la Población Venezolana del DNP para que ustedes puedan acceder a todo esto.
Esto me parece súper importante en temas de población migrante joven. Resulta que en el 2021 se hizo una comparación entre el porcentaje de adolescentes y jóvenes en Colombia de Venezuela que no estudian ni trabajan con el de los colombianos, los llamados NINI. En Colombia, en ese año, en 2021, veíamos que hay un 25% de jóvenes hombres y adolescentes que ni estudian ni trabajan y un porcentaje de 46.8% mujeres jóvenes colombianas que ni estudian ni trabajan, que son cifras altísimas y preocupantes. Mientras que de personas de Venezuela en Colombia, jóvenes y adolescentes, miren esta cifra, el 23.7% de los jóvenes hombres migrantes no tenían ni trabajo ni estudio, mientras que el 63.3% de las chicas migrantes no trabajaban ni estudiaban. Otra vez, la brecha entre mujeres colombianas y mujeres migrantes es alta y la brecha entre hombres migrantes y mujeres migrantes es inmensa para temas de trabajo y de acceso a estudio. Quiero terminar con algunos avances y Adriana los decía. Se incrementó en más del doble el número de mujeres migrantes afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en los últimos 6 meses, estamos hablando del año 2022, así como el número de las mujeres cotizantes en pila, muy importante. Además, aumentó el número de mujeres venezolanas matriculadas en instituciones de educación preescolar, básica y media, así como superior. Sigue siendo mayor el de los hombres migrantes, pero aumentó el de las mujeres. Pero, ¿cuáles son algunas brechas? Como les decía, según el CISBEN, la mayoría de las mujeres migrantes entrevistadas que no estaban trabajando estaban dedicadas a oficios del hogar, ¿sí? Mientras que los hombres estaban buscando trabajo. Las mujeres migrantes se afilian más por el régimen subsidiado que por el régimen contributivo y hay más hombres migrantes cotizando en pila. Y pues lo que ya mencionábamos de la brecha de los NINI. Y la tasa de desempleo, como ya lo hablamos, e incluso el tema de feminicidios que no alcancé aquí a tocar, y es que haciendo unas comparaciones con base en información de organizaciones de la sociedad civil, en realidad el feminicidio, la tasa de feminicidio de mujeres migrantes pareciera ser el doble que el de la tasa de feminicidio de mujeres colombianas por el nivel de su vulnerabilidad. Finalmente, perdón, excuso tomarme 2 minutos más, quisiera hacer mención a que en los centros Intégrate, que son los centros que hay en las principales ciudades apoyadas por USAID para la atención de personas migrantes retornadas y también de comunidad de acogida, hay 10 centros Intégrate funcionando y viene uno que es el de Barranquilla. Se han atendido 32.238 personas, de las cuales el 61.9% son mujeres migrantes. Otra vez, vemos que las mujeres migrantes están solicitando el acceso a servicios, están necesitando información, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel de la cooperación junto con el Estado? En estos centros Intégrate llegan mujeres víctimas de violencia que no necesariamente están denunciando la violencia porque consideran ellas que no es el espacio, pero donde tenemos un espacio que se puede volver un espacio protector y que se puede volver, y debería ser un espacio seguro para mujeres, niñas y adolescentes migrantes. Finalmente, pues constatar que en el marco de los sistemas locales migratorios estamos trabajando con el enfoque de género para que las organizaciones de la sociedad civil de los niveles locales, las organizaciones de mujeres migrantes y también retornadas y de comunidades de acogida, incluyendo las juntas de acción comunal, por ejemplo, tengan estrategias para atender y identificar y acompañar la violencia basada en género. Lo mismo los centros Intégrate, las mesas migratorias y ferias de servicios para población migrante. Y muy importante, el trabajo que estamos haciendo con mecanismos articuladores para la atención y prevención de violencias basadas en género, que estamos haciendo este trabajo con Genfami, que no me da esta presentación para poder extenderme al respecto, porque quería centrarme en la situación general. Sin embargo, precisamente toda esta campaña de sensibilización que
estamos trabajando en este momento con Genfami hace parte de poder entender qué está pasando a nivel nacional y poder en los sistemas locales tomar medidas para abordar esas brechas y esas violencias pues que claramente tienen un impacto exacerbado en niñas, mujeres y adolescentes migrantes y retornadas. Muchas gracias. Agradecemos a Tatiana, quien nos habla de la importancia de la feminización de la migración de la población de Venezuela a Colombia, con un énfasis en mirar los temas en clave de género e inclusión, con un enfoque interseccional, reconociendo un aumento sostenido de mujeres migrantes que buscan una oportunidad de crecimiento personal, de tener mayor autonomía, que están huyendo de condiciones económicas precarias o de violencias basadas en género. Y con este último tema le doy la bienvenida nuevamente a Erika Velosa, quien nos hablará sobre las violencias basadas en género hacia mujeres, adolescentes y niñas en el contexto migratorio. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias. Discúlpenme que estoy tratando aquí de encender mi cámara. Ya estoy acá. Bueno, pues muchas gracias. Creo que es muy interesante tanto lo que nos plantean nuestros colegas del Ministerio de Salud como también nuestros colegas de Integra, que representan, como decía Luz Helena, dos tipos de miradas distintas, ¿no? Una mirada, por un lado, desde cómo el Estado se ha preparado para generar acciones de respuesta a un proceso migratorio que de alguna manera ya venía preparándose en torno a cómo el Estado había aprendido a manejar muchas veces todo este flujo migratorio interno que tuvimos durante tanto tiempo asociado al desplazamiento, ¿no? Y por otro lado, cómo, digamos, llega todo este proceso a ser acompañado por la cooperación internacional con unas miradas que generan y que conectan un poco todo lo que se está haciendo, no solamente aquí en Colombia, sino también en la región, en torno precisamente a cómo manejar el proceso tan amplio de migración. Tenemos entendido que la migración venezolana que se presenta actualmente es la tercera migración más grande del mundo, pero también en términos de corto tiempo es una de las más importantes. Y entendemos que en general este proceso se viene dando en torno a unas respuestas que son sumamente importantes en torno a estas dificultades sociales que expulsan de una manera directa e indirecta a mucha de la población venezolana, que muchas veces ha sido también población que está en ese proceso de retorno porque es población que también, digamos, había estado previamente en Colombia. Entonces, cuando hablamos de flujos migratorios mixtos, pues en efecto nos estamos refiriendo no solamente a la población que es nacida en Venezuela y que accede al territorio colombiano, sino que también tenemos una gran cantidad de población colombiana que terminó muchas veces en procesos migratorios dirigiéndose a Venezuela, a otros países de la región, y que debido a toda la circunstancia social que se presenta, terminan retornando al país con unas condiciones complejas alrededor también de todos los procesos de integración. Entonces, yo también quiero presentarles aquí tengo una presentación también para contarles alrededor de lo que nosotros trabajamos en torno a los temas de migración. Ha sido como bastante interesante pensarnos, no sé si ahí ya se está proyectando. Sí, señora. ¿Puedo confirmar? Entonces, para nosotros ha sido un tema bien interesante poder escoger cuál de los enfoques podríamos como trabajar desde todo lo que tiene que ver con entender estas formas de violencia que se incrementan en los flujos migratorios mixtos, sobre la base de entender que Colombia es un país que tiene una altísima situación de violencias por razón de sexo y género, que afecta de maneras, digamos, diferenciales y exacerbadas a las niñas, adolescentes y mujeres en el país. Y en ese sentido, aquí voy a estar como conversando no solamente sobre lo que ocurre en términos de la migración, sino también sobre lo que ocurre con esta población que en los contextos de trabajo en migración se denomina población de acogida. Entonces, en Colombia tenemos un historial, un histórico asociado a tener unas vulneraciones sobre los derechos sexuales y reproductivos sobre niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y hablamos de esta población porque entre las dos poblaciones, entre todo este tema que estamos hablando, es casi el 98% de los casos asociados, por ejemplo, a violencia sexual.
En Colombia, históricamente, estamos hablando de que el 85% de los casos de violencia sexual le ocurren a las mujeres y de el 85% le ocurre a niñas y adolescentes. Y eso nos plantea un escenario, digamos, complejo en torno a lo que permite detectar que hay una exacerbación de las violencias sexuales por razón de sexo, no solamente por razón de género. Y esto se explica de la siguiente manera. La mayoría de estos eventos le ocurren a las mujeres, que son niñas, por el hecho de ser mujeres. Y eso plantea, digamos, un escenario sobre el cual el país ha venido trabajando a través de los mecanismos articuladores o los anteriores comités intersectoriales y la normatividad que se ha desarrollado en los últimos años para poder entender y generar un proceso más, un concepto mucho más complejo alrededor de entender cómo funcionan estos eventos. Y ese es el concepto de continuo de violencias. Continuo de violencias nos plantea cómo, de una manera u otra, cuando un evento de violencia ocurre y este evento de violencia no termina, digamos, genera unos impactos y esos impactos no terminan resolviéndose, muchas veces lo que vamos a encontrar es que ese efecto, ese impacto que ha tenido el evento de violencia se vuelve un factor predisponente, carácter negativo, o se ha perdido un factor de protección por el hecho de que ha ocurrido el evento de violencia, lo que hace que para un siguiente evento de violencia la persona tenga menos factores de protección y esto la hace más vulnerable a los diferentes eventos. Entonces, cuando hablamos de continua violencia, nos vamos a parar sobre la base de que existen unos eventos que ocurren en la vida de las personas, pero hay personas en las que ocurren, a quienes les ocurren muchos eventos, y esos eventos muchas veces vienen en cadena y son de diferentes tipos. Es uno de los temas que más trabajamos desde Genfami y es entender cómo se relacionan y se concatenan estas diferentes formas de violencia y cómo, por ejemplo, cuando trabajamos con diferentes víctimas o tipologías de víctimas, por ejemplo, como víctimas de explotación y trata, o víctimas, por ejemplo, de agentes químicos, o víctimas que, por ejemplo, han sufrido ataques por feminicidio, con el fin de acabar con ellas, muchas veces arrancaron su historia alrededor de la violencia con eventos previos, no necesariamente relacionados con este agresor, sino con otros posibles agresores. Y en Colombia lo que vemos es que muchas de las víctimas que terminan siendo adultas, siendo víctimas de formas de violencia, arrancaron siendo víctimas, siendo niñas, siendo adolescentes. Y es una cadena de violencia que implica que quienes estamos a cargo de procesos de atención e intervención tengamos muy claro que muchas veces la intervención que realizamos y los procesos que estamos viendo sobre un evento específico pueden ser, si se manejan de manera adecuada, prevenibles, pueden estar previniendo un siguiente evento de violencia en la misma persona. Así que no solamente tiene que ver con cómo generamos una acción de respuesta en el instante para prevenir, atender y generar una acción que mitigue el riesgo de esta víctima, sino que también estamos contribuyendo, si lo hacemos adecuadamente, en reducir la posibilidad de que esta persona pueda convertirse nuevamente en víctima. Y otro elemento del cual queremos conversar alrededor de esto y es que no todas las víctimas se convierten en sobrevivientes y es un tema del cual me parece siempre importante hablar porque muchas veces se asume que hablar de violencia sexual implica hablar necesariamente de sobrevivientes. Y en un sentido claro sí lo es en torno a que no todas las personas fallecen o mueren cuando están en medio de una circunstancia de estas. Tenemos muchos casos donde lamentablemente esto ocurre, pero tenemos una gran cantidad de casos donde la persona sobrevive. Sin embargo, en términos psicológicos, esta acción no implica necesariamente que la persona se haya recuperado y muchas veces hay unos pasos importantes que tiene que vivir la persona desde el reconocimiento de la violencia hasta una serie de procesos emocionales, mentales que le van a plantear también un ejercicio de recuperación que va a estar en conexión con su cuerpo. Y esto lo planteo de esta manera amplia porque, por supuesto, cuando estamos viendo eventos asociados a la migración, podemos creer que son como eventos específicos directamente asociados con el proceso que está viviendo la persona en su proceso de migración, ya sea una migración o irregular. Y en ese sentido, importantísimo que tengamos muy presente que los riesgos que se dan en torno a una migración irregular, quiere decir que no se da a través de los medios oficiales, son posiblemente los medios sobre los cuales se generan más situaciones de riesgo. Entonces, tenemos claro que cuando ocurre una migración regular o cuando se genera un proceso en el cual
las personas pueden migrar de un país a otro en el marco de la protección legislativa y regular, eso va a generar factores de protección para que pueda acceder a los diferentes servicios y para que pueda también tener una mayor información y una mejor calidad de respuesta en el país que acoge. Pero mucha de la población que tenemos, como lo planteaban tanto Adriana como Tatiana, pues precisamente no es población que se acerca o que accede al país de manera regular. Y por otro lado estamos viendo pues además olas de poblaciones, por eso nos referimos como diferentes momentos donde la población cambia. Al inicio teníamos una población altamente masculina joven, pero con los años hemos estado evidenciando el incremento de la población que por lo menos va como caminante y como que se asienta en algunas zonas donde principalmente vienen viajando mujeres, niñas y niños. Y es sobre esta población en específico que a mí me gustaría hablarles. Desde Genfami venimos trabajando en diferentes escenarios, voy a pasar por aquí muy rápido, alrededor de los cuales estamos trabajando, tratando de introducir diferentes enfoques interseccionales para trabajar lo que tiene que ver con violencias basadas en género. Nosotros somos expertos en trabajar con temas de enfoque de género, enfoque psicosocial, y desde esa línea como tratar de implementar estos estándares que se deben manejar de calidad para la prevención y la atención de víctimas de violencia. Esto nos ha permitido como trabajar en diferentes contextos, llevamos ya algunos años trabajando, unos 4 años trabajando con temas asociados a migración, y antes de eso trabajábamos con población víctima de conflicto que se veía obligada a estar en desplazamiento. Y muchos de los elementos que podríamos como encontrar en este contexto es que precisamente hay unos elementos en común en torno a estos dos fenómenos de los cuales voy a hablar ahorita muy rápidamente, pero que también nos plantean unos retos diferenciales sobre los cuales el país debe plantearse cómo asumir un enfoque de migración cuando está abordando a la población que está de retorno o la población que viene migrando, ya sea que venga en tránsito, que quiere decir que está en movimiento con el fin de ubicarse en diferentes regiones. Ese tránsito puede ser interno y estar ubicada dentro del país, o puede ser externo, donde básicamente el objetivo de la persona es llegar a otra región, otro país, pero que puede pasar mucho tiempo en diferentes zonas, y en ese sentido aún no tenemos como tan claro cómo se da todo ese ejercicio, la toma de decisiones frente a este ejercicio de tránsito, porque depende mucho de las subjetividades y de las necesidades que tiene cada persona que se encuentra migrando. En ese sentido, perdón, uno de los elementos que vamos a tener como muy presentes es que cuando asumimos y estamos viendo esta población que está en tránsito, es posiblemente la población que más riesgos tiene en el proceso de estar en su migración frente a las violencias basadas en género. También tenemos una población que llega y se asienta, y dependiendo del lugar a donde estas personas se asienten, sus riesgos pueden cambiar porque hay lugares mucho más complejos y peligrosos que otros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en Colombia? Tenemos un elemento fundamental que hace que migrar por Colombia sea un ejercicio que plantea unos riesgos adicionales. Venimos de estar bajo una situación de conflicto armado en muchas regiones del país, donde eso generó una serie de afectaciones socioculturales, pero también de las dinámicas de poder que se dan en los diferentes espacios. Y eso ha implicado que muchas veces cuando ocurren estas situaciones en estos contextos y en zonas donde el conflicto ha sido muy fuerte, vamos a encontrar que los patrones culturales alrededor del machismo y de la utilización o la objetualización de las mujeres y las niñas son mucho más elevados que en otras zonas donde los efectos del conflicto armado no fueron tan graves. Y en ese sentido vamos a encontrar que cuando las personas se encuentran en un proceso de flujo migratorio mixto atravesando estas zonas de conflicto, su situación puede estar en una mayor situación de riesgo. Y esto por varias razones. El primero de todos es cuando hablamos de un elemento de migración, estamos hablando necesariamente de un elemento en el cual la persona que se mueve de un país a otro puede llegar a perder muchos de los factores de protección que van más allá de ella, que son, por ejemplo, los factores de protección familiares, los factores de protección de su contexto institucional, de su comunidad, y esta persona empieza a migrar sola o con un pequeño grupo con quienes se están relacionando, y llega a zonas donde no tiene la información de cuáles son los códigos culturales, los códigos de seguridad y los códigos de cuidado que muchas veces pueden tener. Entonces, uno de los elementos que hemos visto a mayor profundidad en los diferentes trabajos que hemos hecho en las regiones donde hemos estado trabajando en la costa norte,
en la frontera con Venezuela, en la frontera con Ecuador y con Perú, es precisamente que en donde las personas van haciendo mayor tránsito y van atravesando zonas altamente, con un alto componente previo de conflicto o de ilegalidad, son los momentos y las situaciones donde se genera mayor posibilidad de afectación. Por otro lado, en nuestro contexto general, pues existe una altísima desigualdad, sabemos que existe un elemento de pobreza y en función de lo que implica este proceso de integración también laboral, hay un elemento importante frente a la falta de oportunidades que se reduce cuando las personas que están en migración tienen la posibilidad de acceder a una formalización o a una entrada de regularización de su migración. Por otro lado, vamos a tener que frente a los temas asociados a violencias basadas en género, pues vamos a tener que nuestra cultura es una sociedad en la que los estereotipos de género, en la que las situaciones de violencia muchas veces están naturalizadas, y eso plantea una serie de riesgos, como decíamos, no solamente para la población que viene migrando, sino también para la población de base. Tenemos una de las más altas tasas de violencias sexuales, por ejemplo, que existen en Latinoamérica, y en función del mundo es una también de las más representativas. Y por otro lado tenemos un componente muy fuerte de que estas violencias le ocurren principalmente a mujeres y niñas. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Canadá la proporción de violencia contra niños y niñas es 52% ni contra las niñas, 58% contra los niños frente a la violencia sexual, mientras que aquí, como decíamos, es de un 85%. Esto plantea una relación muy importante frente a lo que son estas prácticas y nociones culturales de la violencia, y por otro lado, cómo esas prácticas y nociones culturales están asociadas a unos temas de la lectura en términos de los estereotipos de género y también de lo que implica el ser mujer y el nacer mujer. Y en ese sentido siempre pues hacemos un llamado a esa necesidad de generar acciones que introduzcan el enfoque de género desde la infancia, ¿no? Que permita poder identificar estas asimetrías de poder que se dan en estas prácticas culturales que terminan generando factores de riesgo más para niñas que para niños, pero que igual también nos plantean un riesgo muy importante frente a las situaciones que vive la población infantil, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que tuvimos otro elemento importante, y es que, por supuesto, el ejercicio de migración también viene involucrado con unas inequidades de género particulares. Y aquí vamos a entender que estas inequidades de género plantean que no es lo mismo migrar siendo hombre o siendo mujer así se tenga la misma edad. Imaginemos una chica de 20 años migrante irregular con un chico de 20 años migrante irregular, o una persona que pertenece a la comunidad LGBT que es migrante irregular también, que tiene la misma edad. Los riesgos aquí a los cuales cada quien se enfrenta son diferentes, y los riesgos sobre salud sexual y reproductiva y sobre violencias por razón de sexo y género van a ser muy diferentes para la población masculina que para la población que representa pues todo este tema de diversidad de género y todo lo que tiene que ver también con todos estos elementos de lo que tiene que ver con la feminización de los cuerpos y del comportamiento. Y por otro lado, quise traer aquí un elemento que a veces se nos olvida porque ya estamos saliendo de la pandemia, pero la pandemia tuvo una afectación muy importante sobre la población migrante. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un reporte país de lo que estaba pasando durante la pandemia a población migrante y víctima de conflicto armado, y fue impresionante la manera en que la pandemia afectó principalmente a adolescentes y a mujeres que estaban pues, precisamente en procesos de confinamiento, que perdieron todos los factores de protección que tenían y que muchas veces les implicó que fueran captadas o que sufrieran más formas de violencia, que no pudieran acceder al reporte de esas formas de violencia, que no pudieran acceder a la capacidad de respuesta estatal, que en todo caso se había visto reducida. Y además de esto también se planteó que muchas de ellas fueron captadas para temas de explotación, de trata, y trata no solamente con fines de explotación sexual, sino también trata con fines asociados a lo que tiene que ver con temas laborales, ¿no? E incluso también estamos empezando a ver cómo estas personas tienen mayor posibilidad de ser afectadas por trata con fines reproductivos, ¿no? Que es otro elemento que estamos viendo. La pandemia trajo a eso, estamos ya en otro ejercicio, pero venimos como de este coletazo que nos plantea precisamente estas diversas, digamos, afectaciones que se dan en torno a este elemento. Alrededor de eso quisiera como plantear dos elementos perdón, que no me pasa a la siguiente diapositiva.
Quisiera plantear dos elementos. Uno de estos es cómo existe sí una afectación diferente de lo que pasa por términos de edad cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, y cómo estamos viendo unos riesgos muy importantes alrededor de, como decía Adriana, un poco frente a lo que tiene que ver con la captación, no solamente para temas que son de reclutamiento con fines delincuenciales, por ejemplo, especialmente hacia los niños, sino también una captación frente a temas de explotación sexual en niñas, y un fenómeno que no está tan descrito, pero que estamos evidenciando y que se evidencia especialmente de maneras poco por el momento subjetivas, y son las uniones y los matrimonios forzados, uniones tempranas y matrimonios forzados de adolescentes, que muchas veces están en un proceso de tránsito no acompañado y que son fácilmente captadas por personas que terminan generando unas afectaciones sobre ellas. Perdón, me pasa la siguiente diapositiva. Ay. Bueno, sigo como planteando. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de toda esta conexión de las diferentes formas de violencia y de cómo existen unos factores de protección y de desprotección y de riesgo que se generan en torno a la migración, pues plantea cómo para cada tipo de población la migración genera una posibilidad, un factor en el cual se gestan posibilidades para la integración, como lo hemos hablado, pero también posibilidades para que se generen mayores riesgos. Y si las comunidades no tienen, y las personas que están, las poblaciones que no tienen esta posibilidad, no tienen este ejercicio de conocer como de tener información que les permita entender cómo moverse en un nuevo espacio, va a ser un factor que termina generando dificultades y que termina planteando unas mayores posibilidades de riesgo. Así que cuando hablamos de tener un enfoque migratorio, perdón, es que me dejan. Cuando hablamos de tener un enfoque migratorio, vamos a mirar un poco que en ese sentido la mirada también implica poder entender de manera diferencial cómo la migración genera potencia, pero también a la vez posibilita que se presenten ciertas situaciones de riesgo, y cómo el Estado colombiano, como la cooperación internacional, como las organizaciones sociales, podemos brindar una respuesta que permita articular una acción de protección, ¿no? Porque si la población está migrando sin ese mecanismo de protección, que es su cultura, su comunidad, sus reglas sociales, incluso su normatividad, el Estado que recibe es un Estado que debe ser garante y protector de la población que viene llegando, especialmente cuando hablamos de niñas, adolescentes, mujeres y obviamente también niños. Y en ese sentido, uno de los elementos más críticos que vemos en torno a este elemento de migración y lo que está pasando con niñas y niños y adolescentes es además todo este tema de población que se encuentra migrando en procesos no acompañados y que implican un ejercicio de protección por parte del Estado que genere una respuesta que realmente establezca y garantice los derechos fundamentales y superiores que tienen niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, por ejemplo, tenemos una altísima preocupación, quería mostrarles aquí unos mapas, pero no me permítanme, una altísima preocupación por varios fenómenos que están ocurriendo en diferentes regiones del país. Por un lado, la migración que viene entrando y que tiene, por ejemplo, como punto de entrada norte de Santander, donde existe la población que viene en tránsito dirigiéndose hacia el sur del país, pero otra población que se queda asentada o son captadas, y digo aquí captadas porque algunas de estas situaciones ocurren en el marco del fenómeno de trata de personas y están ubicadas en zonas, digamos, de alta incidencia de hace unos años de los temas de conflicto armado, como por ejemplo en la zona del Catatumbo, y los riesgos que esto genera para la población que está allí, ¿no? Que muchas veces resulta realmente muy complejo salir de esa zona. El otro elemento que vemos en esa línea y en esa ruta de entrada es el incremento de trata, que en algunos casos será tráfico de personas, que es cuando entran con un fin, por ejemplo, de explotación sexual, y cómo esto se convierte muchas veces en trata interna, y hemos visto un incremento de mujeres migrantes que se encuentran en contextos donde, por ejemplo, se utiliza el término de sexo por supervivencia, actividades sexuales pagadas, trata o, por ejemplo, temas que tienen que ver con explotación sexual. También mujeres, no solamente niñas, niños, niñas y adolescentes, sino también mujeres. Y en ese sentido, pues siempre hacemos como un llamado a la verificación, en el sentido de que
de que muchas de estas personas terminan llegando a este tipo de circunstancias, también conectadas con otras formas de violencia, y en este proceso también se pueden estar dando formas de violencia que la institucionalidad no está detectando por un ejercicio de naturalización también de este fenómeno. Y en ese sentido, esa es una línea que vamos a tratar alrededor de los webinars que van a venir. Tenemos otro elemento asociado a todo lo que está pasando, particularmente en la zona que tiene que ver con Capurganá, con la salida que va dirigida hacia el Darién y con todos los municipios que están ubicados allí en Chocó y norte y en Antioquia. Y en ese sentido queremos como plantearnos de qué manera, por ejemplo, se están evidenciando muchos casos asociados a mujeres migrantes que tratan de llegar a Panamá, muchas veces con sus niños y sus niñas. Según los datos de UNICEF, digamos, han llegado más de 19.000 niños y niñas atravesando el Darién. Es una cosa que realmente impresiona porque es una de las migraciones, digamos, más altas asociadas a infancia, que están atravesando precisamente una de las zonas más complejas que hay en el país, ¿no? Y que por otro lado aún no se dan todas las acciones de respuesta humanitaria que deberían darse para prevenir ese tránsito, que muchas veces es peligroso y cuesta la vida. Por otro lado, tenemos que en Colombia la migración, no logré ponerla de nuevo en la presentación, tenemos en Colombia que la migración termina planteándonos que tenemos población migrante en todas las regiones del país. A veces cuando vamos a Chocó, nos imaginamos que en Chocó no vamos a encontrar población migrante venezolana, pero allí también les encontramos. Tenemos una visión a partir de la cual muchas veces quienes están en ese proceso de migración pues están en un proceso en el cual no conocen todo lo que está pasando en la región y eso les hace susceptibles, pero también tenemos como cultura, una acción que normalmente está conectada a que existe cierto sentido de la xenofilia. En Colombia históricamente siempre se ha acogido muy bien a la persona extranjera. Sin embargo, aquí estamos viendo un fenómeno muy asociado a un ejercicio de discriminación dirigido particularmente para la población migrante venezolana, pero además de esto también a la población particularmente de niñas y mujeres, quienes sufren un tono de xenofobia y discriminación que pasa por la sexualización, la objetualización de sus cuerpos y muchas veces la mercantilización de sus cuerpos, y que muchas veces se vuelve parte del paisaje y las personas que están haciendo las intervenciones no terminan viendo cómo allí hay unas acciones y unas prevenciones que realizar también con una perspectiva de género. Voy a intentar. Finalmente quiero como plantear algunos elementos que hemos venido trabajando en torno al trabajo que estamos desarrollando con Integra. Vamos a tener la oportunidad de hablar mucho más ampliamente alrededor de este tema en los siguientes webinars y de los hallazgos que hemos encontrado. Solamente quiero como plantear, voy a pasar aquí muy rápidamente porque eso lo estaba mencionando, plantear algunos de los elementos que nos ha planteado como oportunidades que se pueden dar en torno a la migración, frente a cómo abordarla y cómo generar unas acciones de respuesta diferentes. Por un lado, tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades del actual sistema y de la arquitectura institucional que está trabajando para prevenir y para atender a las víctimas de violencias por razón de sexo y género. Esto nos plantea necesariamente seguir trabajando con los mecanismos articuladores que se están fortaleciendo en las diferentes regiones del país. También seguir trabajando en legislación para poder fortalecer y garantizar que las acciones, digamos tal cual pues, que están puestas en nuestra normatividad puedan estar desarrollándose y estar muy atentos a nuevas formas de legislación que pueden terminar afectando el ejercicio de derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Por otro lado, tener muy presente que esta arquitectura institucional pasa por tener personal idóneo dentro de las diferentes instituciones que prestan servicios de salud, protección y justicia, y cómo para que eso ocurra, estas personas deben estar capacitadas, pero además deben permanecer un tiempo prudente en los diferentes cargos. Si hay algo que ha afectado de manera profunda la prestación de servicios para las víctimas de violencias de género y con todo lo que implica en salud, salud física, salud mental, temas que tienen que ver a veces con protección y justicia, es precisamente la alta rotación de personal que tenemos, especialmente en los municipios más pequeños, que hace que sea muy complejo que quien llega tenga todo el conocimiento especializado que requiere y que se requiere para atender a una persona que ha sufrido un evento como estos.
Por otro lado, es muy importante seguir trabajando con cómo desarrollar acciones de enfoque migratorio que se integren dentro de las acciones que se realizan en otros sectores y en esa misma medida cómo garantizar que ese enfoque migratorio se vuelva parte también de este tema del cual hemos hablado de interseccionalidad, ¿no? Que implica varios elementos como trabajar por ciclo de vida, curso de vida, trabajar en términos de lo que tiene que ver con las diversidades de género, pues también las diversidades en las relaciones de poder que se dan para poder tener los enfoques de género, para poder trabajar con un enfoque étnico realmente que sea intercultural y que nos permita este ejercicio dialogante para seguir trabajando con víctimas de conflicto armado, con personas que tienen discapacidad y con los riesgos específicos que esto implica, y por otro lado con la población que se encuentra en migración y que muchas veces está interseccionada sus características con estas que estamos planteando. Por otro lado, seguir trabajando en lo que tiene que ver con fortalecer en medio de esta arquitectura institucional todas las medidas de atención contempladas en la Ley 1257, que son elementos que salvan vidas y que permiten muchas veces crear alojamientos, alimentación, acompañamiento a quienes son víctimas. Aquí hemos visto que las mujeres migrantes tienen aún más dificultades para acceder, más allá también de las que tiene la población colombiana en general. Por otro lado, seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con mecanismos de respuesta de protección integral y entender este ejercicio de protección integral al que el país se ha comprometido en todos sus, en todo este bloque de constitucionalidad y toda esta lógica de integrar también todos estos modelos internacionales para poder generar acciones de respuesta que realmente protejan la vida y la integridad y la dignidad de las personas que son víctimas. Hay una serie de respuestas y de recomendaciones específicas que ha hecho la CEDAW, la Convención por los Derechos del Niño, y nos ha planteado unos retos impresionantes, porque en Colombia la unificación de tantos elementos asociados nos plantea también buscar respuestas y que sean de ese mismo nivel de impresión, ¿no? Asegurar el ejercicio de derechos a través del acceso a justicia integral, seguridad y protección, y creemos que allí hay un tema muy importante y en toda la cadena de respuesta para la atención a las víctimas posiblemente haya dos elementos críticos que se dan, un poco las dificultades asociadas a la salud mental, al acceso a servicios de salud mental especializadas, y por otro lado lo que tiene que ver con la garantía de acceso a justicia para poder digamos, levantar este velo de impunidad que muchas veces las víctimas tienen que sobrellevar porque no se resuelven sus casos y muchas veces la impunidad queda sobre el agresor y la víctima lleva la carga de esta situación, ¿no? Actualización de rutas, siempre llevamos, no sé, 20 años trabajando en rutas de atención, hemos realizado rutas en muchas de las regiones, particularmente Genfami ha trabajado con esto de la mano del Ministerio de Salud y el Comité Intersectorial para la Atención a Víctimas de Violencia, y sin embargo, uno de los elementos que vemos cada vez que llegamos a muchos de los municipios es como si esas rutas hubiesen desaparecido, no se implementaron, y esto tiene que ver, como les decía, con tener arquitecturas institucionales más funcionales e idóneas. Terminar desarrollando acciones de prevención de BBG. Sabemos que allí frente a la prevención todavía hay mucho que trabajar y aquí sí que es importante que logremos desarrollar con el tiempo una lógica de prevención de mediano y largo plazo que incluya diferentes tipos de prevención, la general, la focalizada, que ya vamos a hablar de eso en otros webinars, y por otro lado también que permita incluir este enfoque migratorio para que nos detecte y que nos permita detectar esta mitigación de riesgos que se requiere. Si yo detecto adecuadamente un riesgo, si le enseño a una comunidad a detectar sus riesgos, a buscar ayuda, si por otro lado las personas que están en movimiento tienen claridad sobre los riesgos que van a enfrentar, eso ayudará a que se mitiguen, por lo menos en lo que tiene que ver con la autoprotección, que no lo resuelve todo, pero que ayuda un poco a solventar todo ese tema de estos factores de protección que se han perdido. Y por otro lado, también como generar unas acciones de largo aliento desde el mecanismo articulador grande también para seguir fortaleciendo la línea técnica que nos permite entender cómo mejorar y cómo no tener tantos elementos de violencia en los próximos años, ¿no? Y desde allí pues también hay unos elementos importantes que realiza este proyecto. Y finalmente hay un elemento que es muy simple, pero que a la vez termina siendo una barrera muy compleja, y es cuando las personas no tienen claro cuál es el tema del estatuto migratorio. Muchos funcionarios de todos los sectores, de todo el tipo de servicios, deberían conocer en qué consiste esto, ¿no? Y cuáles son como las posibilidades que esto abre, porque eso también les permitirá dar asesorías y generar un enfoque mucho más claro, y es algo que se resuelve con ejercicios de fortalecimiento técnico y de que esta información ruede hacia otras personas.
Digamos que eran los elementos que quería compartir. Por supuesto, vamos a tener mucho tiempo a hablar en cada webinar a gran profundidad sobre algunos de esos temas y pues bueno, creo que con esto cierro mi intervención. Bueno, agradecemos a Erika quien nos amplía desde su experiencia y el trabajo que realiza GenFami la importancia del abordaje integral de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencias basadas en género en el contexto migratorio. La participación de cada una de nuestras invitadas en el webinar Situación General de la Migración en Colombia, con énfasis en mujeres, adolescentes y niñas, en un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sienta un precedente muy valioso para reconocer el impacto de la migración en la calidad de vida y salud de las niñas, adolescentes y mujeres, y la necesidad de continuar el fortalecimiento de capacidades, con los mecanismos articuladores para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género con enfoque migratorio. En ese sentido, y como parte final de este webinar, quiero preguntar a cada una de nuestras invitadas, Adriana, Tatiana, Erika, ya que desde su experiencia y teniendo presente que contamos con la participación de la institucionalidad, la cooperación internacional y las organizaciones sociales, su respuesta puede ser muy valiosa. Y la pregunta es, ¿cuáles consideran que son los principales retos frente al abordaje integral de las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencias basadas en género en el contexto migratorio? En ese orden de idea quisiera darle la palabra a Adriana, posteriormente a Tatiana y cerraríamos con Erika para hacer un ejercicio muy interesante de diálogo alrededor de lo que hemos hablado. Adriana. Gracias, Luz Helena. Pues realmente creemos que hay varios retos. El primero está relacionado con esto que les venía contando y es seguir fortaleciendo y seguir generando estrategias para darle la afiliación al sistema de seguridad social en salud, porque de esta manera podemos brindar una atención integral y llegar desde la ruta de mantenimiento y promoción de la salud a toda la población migrante, incluidas las mujeres, niñas y adolescentes. El segundo reto está en seguir fortaleciendo el mecanismo articulador y allí digamos que también es importante articularnos con organizaciones de base comunitaria y organizaciones pues claramente de la cooperación para identificar casos de violencias basadas en género y también a respectiva ruta, ¿no?, que existe en el territorio. Otro de los elementos que creemos muy importantes para seguir fortaleciendo es toda la articulación que tenemos con la academia desde el Ministerio de Salud, con el fin de lograr procesos investigativos que permitan comprender los impactos que ha dejado de manera diferencial en las mujeres, en las niñas y en las adolescentes el proceso migratorio. Entonces creemos que ese también es muy importante. Y como les compartía frente a la estrategia de acompañamiento psicosocial, pues allí también tenemos un reto grande marco del COMPES 4100 que se expidió el año pasado en el 2022 y que nos pone allí un reto grandísimo frente a la implementación de esta estrategia en la modalidad individual, familiar y comunitaria en todo el territorio nacional. Todo esto pues en pro de la integración social y comunitaria. Esos son como los retos que tenemos desde el ministerio. Muchas gracias, Adriana. Tatiana. Gracias, Luz Helena. Yo también voy a hablar de dos tipos de retos y que tiene que ver con el trabajo que hacemos en el proyecto Integra y también en el programa Venezuela Respuesta e Integración, que cubre otra línea de trabajo que es el acceso a oportunidades económicas. Empiezo por ese tipo de retos y está centrado en dos temas. Uno, cómo logramos que mujeres y adolescentes y niñas migrantes tengan un proyecto de vida en Colombia donde tengan una apuesta de vida con la autonomía económica. ¿Sí? Cómo logramos que las mujeres tengan acceso a empleabilidad sin brechas, acceso a emprendimientos dignos, que dé cuenta de las realidades de sus capacidades, de sus aportes al país, pero que se dé en condiciones apropiadas, dignas y donde ellas mismas también, y como dice la campaña de GenFami, estén integradas con su cuerpo, con su proyecto de vida.
Entonces ahí también, y quiero unirlo con el tema de cuidado, si logramos que los sistemas de cuidado que hay en algunas de las principales ciudades como Medellín, Cali o Bogotá, también incluyan de manera eficaz a la población migrante, no solo cubriendo a mujeres migrantes, sino con un enfoque migratorio, lograremos disminuir brechas en temas de empleabilidad y emprendimiento y lograremos prevenir violencias basadas en género contra niñas, adolescentes y mujeres migrantes. Ese es el primer tipo de retos. Y el segundo tipo de retos los veo como más urgentes y hacen referencia tanto a lo que Adriana como a lo que Erika explicaron en detalle, y es cómo logramos que mujeres, niñas y adolescentes migrantes puedan acceder a la ruta de atención en prevención de violencias, estén regularizadas o no estén regularizadas. Entonces, un primer reto es regularizar a la población migrante, lo que falta, y que apropien sus derechos en el marco de la regularización. Y dos, cuando hay mujeres, desafortunadamente que todavía las hay, mujeres migrantes no regularizadas o incluso retornadas, colombianas no regularizadas o sin sus documentos nacionales, porque desconocen, etcétera, logramos también que la aplique de todas formas en acceso a salud y en acceso a protección a través de comisarías de familia. Y eso también es parte como de la estrategia que existe en este momento con Genfami y con ustedes frente al, digamos, al fortalecimiento de los y las funcionarios que están en los mecanismos articuladores a nivel local y a nivel nacional. Y el último reto que está relacionado con violencias es cómo logramos bajar los feminicidios de mujeres colombianas. Y en ese sentido, creo que tiene que ver todo con todo un contexto integral. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Perdón, es que se está cortando, lo siento. Y solo ya para terminar, tiene que ver con el contexto integral de lograr acceso a oportunidades económicas, ya que las mujeres en efecto entran en la ruta de prevención y atención de la OSA 57, como lo decía Erika, y que los mecanismos articuladores del nivel local y el del nivel nacional puedan hacer un seguimiento de casos a lo que está sucediendo con las mujeres migrantes, que ya es un reto con mujeres colombianas y lo vemos todos los días con los feminicidios de mujeres colombianas, pero que confirmamos con los feminicidios de mujeres venezolanas en Colombia. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Gracias. Tatiana. Pues qué interesantes los elementos que plantean. Yo creo que efectivamente tenemos retos inmensos frente a cómo generar ejercicios de integración, ¿no? A mí me encanta el nombre que tiene toda esta apuesta global que es Integra, cómo desde ahí desarrollamos acciones para los centros Intégrate, lo que tiene que ver con integrarte, que es parte como de lo que vamos a estar generando para fortalecer servicios con dignidad, fortalecer la dignidad de quienes están quienes han sufrido situaciones que van contra su propia integridad y dignidad humanas, ¿no? Y por otro lado también todo eso que vamos a estar trabajando para fortalecer este ejercicio de integrarnos con nosotras mismas, que es parte del ejercicio que vamos a estar desarrollando con el podcast. Por supuesto, creo que el país pues está en un momento precisamente muy importante para generar acción de transformación, acciones que nos lleven también desde un punto de vista más amplio a integrarnos y a encontrar en los otros y las otras también como este ejercicio en el cual la dignidad humana se toma el centro, y la dignidad entendida como el reconocimiento del propio valor y el valor que puedo ver en los otros. Creo que mientras nosotros todavía no aprendamos como sociedad a tener ese ejercicio claro que arranca por el propio reconocimiento y cuidado y el reconocimiento de que somos dignos, ¿no? Y en esa misma medida, desde la lógica de que al ser yo digno, hago y puedo ver la dignidad del otro y puedo respetarla y cuidarla, creo que ese es un tránsito realmente muy importante que ojalá como cultura pudiéramos desarrollar, porque está allí donde precisamente se genera lo que nosotros desde Genfami decimos que el ejercicio de derechos es también un ejercicio de competencias psicológicas, es decir, tenemos la capacidad de identificar, mediar, leer. Eleanor Roosevelt decía que en general los derechos humanos se hacían efectivos en el contacto de humano con humano, ¿no? En el momento no de dónde está la norma, dónde está la ley, dónde están, por ejemplo, los derechos humanos que fueron como acordados por Naciones Unidas o cómo está esto en nuestro bloque de constitucionalidad, sino que esto tiene que ver con un ejercicio
claro de la interrelación y lo que tiene que ver con esta lógica de interactuar muchas veces entre hombres y mujeres, muchas veces entre clases sociales, muchas veces entre diferentes poblaciones, que es lo que hace que en muchos casos existan estas relaciones de poder, estas asimetrías tan profundas, estos usos donde la persona deja de ser persona y ser y fin en sí mismo, que es la definición de la dignidad humana, y se convierte de repente en una cosa, en un objeto para la reproducción, en un objeto para la sexualización, en un objeto para que el otro ejerza poder. Yo creo que de fondo, y sé que esto es como ya en la base de todo, si lográramos trabajar y generar acciones para que nos integremos interiormente e integrar con los otros, seguramente eso será el reto mayor. Pero además de eso, en la lógica de estar acogiendo población que por múltiples motivos tuvo que salir de su país o que tuvo que muchas veces migrar internamente por ser desplazado colombiano. Eso nos ha planteado siempre un reto de entender que el otro está viviendo una situación en la que nosotros podemos generar a veces una acción de valor apoyándole y acompañándole en un momento de dificultad, porque la vida también tiene esos momentos para todos, ¿no? Y en ese sentido es cómo acompañar desde la dignidad y cómo no perder la dignidad cuando estamos en una necesidad o pasando por un momento complejo. Y yo creo que ahí hay un elemento clave sobre el cual tenemos que trabajar quienes trabajamos especialmente en salud mental y quienes generamos acciones psicosociales, y es precisamente lograr entender cómo esta acción que realizamos está planteada desde una lógica de integrar, es de integrarnos, pero también de generar un ejercicio de dignificación en todo lo que hacemos y entender que nuestros actos, nuestras palabras, nuestras intervenciones tienen el potencial de ser reparadores y reparadoras. Y esto va muy fuerte para quienes trabajan en esta primera línea de respuesta a víctimas o en esta línea de respuesta en temas sociales, porque en últimas allí es donde jugamos ejercicios de reparación, de dignificación o de vulneración de derechos. Y yo creo que parte de lo que queremos aportar con esta mirada es algunos elementos que nos ubiquen en esta lógica, y para eso nos vamos a valer de herramientas técnicas, conocimientos científicos, de información, de desarrollar nuestras competencias, pero en el fondo es eso, ¿no? Es cómo generamos acciones de protección para quien ha sido vulnerado y cómo generamos una sociedad menos vulnerable. Muchas gracias, Adriana, Tatiana, Erika. Esperamos con este webinar haber ampliado información actualizada sobre la situación de las niñas, las adolescentes y las mujeres en el contexto migratorio, y de esta manera contar con un marco que permite identificar las principales necesidades y retos en cuanto a las acciones de prevención y atención que se realizan con la población migrante. Les recuerdo nuevamente, ya Tatiana lo ha mencionado, Erika también, estamos haciendo el lanzamiento de la campaña de sensibilización Integrarte, fortaleciendo servicios para la dignidad, dirigida a las funcionarias y funcionarios de las entidades encargadas de la atención de la población migrante, particularmente quienes han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en género. Agradecemos a Adriana Narváez, Juan Sebastián Barco, Tatiana Olarte y Erika Velosa, la institucionalidad, la cooperación internacional y las organizaciones sociales, con quienes con certeza nos encontraremos en futuros encuentros, y muchas gracias a ustedes por hacer parte de este webinar. Feliz día.